Gracias, estamos nuevamente en Conocimientos TV. Tenemos una grata visita el día de hoy para poder abordar un tema que realmente preocupa. Realmente lo que se está viviendo actualmente con todo lo que se está hablando de la pandemia, las precauciones y todo lo que conlleva al poder mantenerse con las debidas precauciones sanitarias, higiénicas al respecto. Pareciera ser que eso fue en el momento que estábamos con una alerta de cuarentena, pero al momento de que se dio la oportunidad de poder tener un poco más de libertades, también se cayó hasta cierto grado de responsabilidades para el manejo de este tema. Para eso, el día de hoy hemos invitado a un especialista en el tema para que nos pueda abordar el tema y poder describirnos qué es lo que debemos de considerar. Le damos desde ya la bienvenida a la doctora Ada Vargas, que ella representa el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y ella pues es experta en el área. Ella nos va a decir su especialidad, en qué áreas que se desempeña, y ella es la que nos va a estar hasta cierto punto también haciéndonos recordar qué es lo que estamos viviendo, ¿verdad, doctora? Que es una situación que no se ha acabado, que no se ha terminado, sino que por el contrario debemos de tomar todas las consideraciones del caso. Le damos la bienvenida. Gracias por estar acá, doctora. Muchas gracias, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo soy infectóloga pediatra y estoy estudiando la maestría en epidemiología. Entonces, esas son mis especialidades. Ok, doctora, pues desde ya le invitamos, como siempre, mándenos sus preguntas al WhatsApp, sus recomendaciones, sus aportes a las plataformas que tenemos en diferente medida para poder empezar a conversar con la doctora y enriquecer este tema. Unas preguntas que inmediatamente nos aborda, que es, ¿qué enfermedades trata una infectóloga, doctora? Pues la infectología es una rama de pues, la medicina, más que todo, pues en mi caso, de la pediatría, que trata las enfermedades infecciosas, o sea, todo lo que es enfermedades derivadas de infecciones por virus, bacterias, parásitos, hongos, enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, todo tipo en el ámbito de, como dice la palabra, infeccioso. Entonces, claro, sí, esa es mi especialidad. Podríamos decirse que dentro de ese segmento está esto que estamos viviendo, doctora, lo que es la pandemia, totalmente casa en esa especialidad, ¿verdad? Pues sí, porque se trata de un virus, ¿cierto? Claro, sí. Un virus nuevo que generalmente pues nadie sabía nada de este virus, pero pues el abordaje de la pandemia está a cargo de la epidemiología, que es otra de las especialidades que pues estoy como tratando de estudiar, de ser especialista. Pero es un reto, de verdad. Tanto se requiere de varias disciplinas, pues, o sea, de infectología, de epidemiología, de pues, otros médicos internistas, cirujanos, pediatras, todo es para la atención de los pacientes. Excelente. Y eso nos lleva a pensar, doctora, que creo que nadie con una sabiduría por ningún lado vio venir esto. Nadie pudo haber pronosticado esto, que íbamos a vivir esto. Y ustedes que están en contacto directo con esto, también nadie preveó el hecho de poder vivirlo en carne propia y poder a pasos agigantados buscarle soluciones, medidas, etcétera. No se tenía eso pues en la historia hay, pero no a esta escala mundial que se estaba viviendo, ¿verdad? Entonces, al día de hoy, pareciera ser que estamos muy relajados, pareciera ser que está la gente muy, pues ya como que el poder salir de casa, la cuarentena, como que inmediatamente se borró eso de la mente. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa incluso con la parte de los niños que hasta cierto medida estuvieron guardados un tiempo, que incluso los sacamos de los colegios, estaban ahorita al resguardo de los padres, pero ahorita los mismos padres, y tal vez me incluyo, en que caemos en, bueno, vamos a salir porque ya estuvieron encerrados y hay aglomeraciones, hay un montón de situaciones que no estamos tomando en cuenta? ¿Qué piensas sobre eso, doctora? De hecho, sí estamos muy preocupados, todo el sector salud y como instituto, porque vemos que precisamente la gente disminuyó las medidas. Todas las recomendaciones que al inicio de la pandemia fueron reforzadas muy intensamente, pues ahorita al final de año, ya que pasamos el pico máximo de la enfermedad, se ven relegadas como
las pusimos por aparte, ¿verdad? No, ya no le estamos dando tanta importancia y estamos olvidando que la enfermedad todavía existe, todavía no tenemos una circulación establecida y este virus pues llegó para quedarse, entonces debemos de ser muy cuidadosos y continuar con las medidas. Esto es primordial. Claro que sí. Una de las cosas que también debemos de abordar, porque es necesario tomar en cuenta esto, es el hecho de que definitivamente la situación en Guatemala, y no quiero referirme específicamente a un área, sino que hablemos en general, el sector salud, definitivamente ya tenía ciertas dificultades por un montón de situaciones, porque algunas veces no se tiene el presupuesto necesario, y eso lleva un montón de situaciones más. Entonces, pero ahora que se ha incrementado el número de pacientes, ahora que de repente se viene una oleada inmediata de gente infectada, ¿cómo ha afrontado eso? ¿Cómo han vivido eso, doctora? De hecho, pues, como usted bien lo dice, nadie estaba preparado. De hecho, pues el sistema de salud del país, de realmente toda Latinoamérica, y me atrevería a decir que de todo el mundo, ningún sistema de salud estaba preparado para la pandemia. Eso es un hecho. Pero nosotros, puedo hablar por el instituto, aumentamos nuestra capacidad instalada, aumentamos las áreas para atender a los pacientes. De hecho, pues, adecuamos áreas específicamente para separar a los pacientes que eran sospechosos de COVID de los pacientes que no eran sospechosos de COVID. Entonces, creo que los esfuerzos han sido bastante grandes, alentadores. Hemos trabajado mucho como equipo para tratar de afrontar de una manera positiva. De verdad es que sí nos golpeó, pero tratamos de que tuviera el menor impacto en toda esta pandemia. Claro, y una de las cosas que también debemos de tomar en cuenta es que están haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque como bien lo decía, no se descuidó la otra parte que ya existía, la parte que se puede llamar como enfermedad común o la que a diario representa para el instituto, sino que nuevamente hacer un área especial para eso. Definitivamente eso, de alguna manera, la logística que causa eso y todo el tema que va correlacionado a eso, pues crea una dificultad. Pero paralelo a eso, tenemos que tomar en cuenta de que aunque ustedes hagan su mejor esfuerzo, definitivamente, pues las condiciones en las que van a ir a dar, que alguien que ya se haya contagiado, pues van a ser de alguna manera dificultosas porque pues ustedes están haciendo todo lo posible, pero en algún momento, ¿qué pasa si la capacidad instalada es de 100 y llegan 110? No le van a decir esos 10 no los podemos aceptar, no, sino que simplemente los van a alojar en un área, ¿verdad? Que tal vez no es que esté 100% equipado, pero por salvar una vida, pues hace una excepción y se ingresa, ¿verdad? Esas cosas es como para hacerles ver a la población de que definitivamente eso es lo que se nos va a enfrentar, a lo que se nos viene encima, que si Dios no quiera nos contagiemos, ¿verdad, doctora? Que como para hacer esa parte de conciencia a la población, ¿verdad? Sí, de hecho, pues estamos conscientes de que en algún momento todos nos vamos a enfermar, ¿cierto? Pero el problema es que nos enfermemos todos al mismo tiempo. Ese es el problema. Entonces, creo que si tratamos de mantener nuestra responsabilidad, manteniendo las medidas de distanciamiento, el lavado de manos, el uso de la mascarilla, pues cuando tengamos la posibilidad, entonces creo que vamos a tratar de minimizar eso, vamos a tratar de minimizar que nosotros consultemos a las áreas de salud, no vamos a sobrecargar el sistema. Entonces esa es como la estrategia. Claro que sí. Nosotros vamos a ir a un corte y al regresar vamos a seguir conversando con la doctora para ver todas las consideraciones más necesarias del caso. Gracias, seguimos conversando con la doctora Ada Vargas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es bastante enriquecedor lo que estamos conversando y obviamente las consideraciones que debemos de tomar de que definitivamente en cualquier parte del mundo, y no solo Guatemala, sino que en cualquier área del mundo que de repente se le venga una oleada de enfermedades, cualquier entidad puede colapsar.
y es que no había pues ninguna preparación del caso, y eso es lo que ha pasado en algunas circunstancias, pero el instituto, y yo puedo dar fe y puedo dar testimonio de que el instituto ha hecho un esfuerzo sobrehumano. De hecho, pues conozco gente de primera mano que fueron atendidas ahí y me decían que se miraba la logística, el ir y venir y todo, y el esfuerzo que hacían. Créanme lo que es admirable eso, ¿verdad? Es admirable por una parte, pero ¿qué pasa con la otra parte de gente que tal vez no ha hecho conciencia, doctora? ¿Qué pasa con esa parte de la población que como que cree que no es cierto, como que no existe? Entonces, ¿cómo? Y sabemos que no podemos cambiar la mentalidad de alguien, eso sabemos, ¿verdad, doctora? Pero este tipo de programas, por eso producimos este programa en conocimientos, para hacerle ver a la población que nos ve, que definitivamente no se trata de que si me enfermo, pues me tienen que atender. Pues esa parte es, hasta cierto punto es secundaria, sino que es en sí la vida de la persona que la que está en riesgo, ¿verdad? Y el núcleo familiar que corresponde a eso, porque agreguémosle ese el factor de dificultad, mi contagio hoy y a cuántos más contagio, ¿verdad, doctora? Entonces, en ese sentido quisiera esa parte que me pudiera explicar un poquito más la parte de contagio exponencial que se puede dar. Sí, pues sí hay que hacer como bastante hincapié en todas las personas que no están convencidas del daño o de el gran impacto que puede tener COVID-19 como país, como persona, como núcleo familiar. Entonces, de esa cuenta creo que la mejor arma que tenemos es la información. Informar a estas personas que no pues, han tomado las medidas es la manera en que nosotros podemos como comunicarle los riesgos, ¿verdad? Que conllevan no tener las medidas de protección. Ahora, en cuanto a la prevención, es la mejor arma que nosotros tenemos. De hecho, pues para evitar todos los efectos secundarios, para evitar todas las consecuencias negativas que trae una infección como esta, tanto a nivel social como familiar, como núcleo, lo mejor que podemos hacer es evitar, prevenir. Entonces, eso es como el primer paso. El riesgo exponencial de la enfermedad, sabemos que el R0 pues, es de 3, más o menos, o sea que por cada persona se infectan 3 personas más, de hecho, de las que están cerca, menos de 1 metro, más de 15 minutos. Entonces, sí es como importante saber que si yo estoy enferma, puedo contagiar a 3 más. Y esas 3 a otras entonces 3, es una cada escala una total en la que 3. se va haciendo una red incontenible, que es lo que estamos viendo. En ese sentido, hay algo que quiero abordar con usted. He estado viendo estadísticas y hay como que picos de contagios más elevados, y uno es que se vio que en las fechas específicas o focales, que por ejemplo el 10 de mayo, que todo el mundo se dio la libertad de poder hacer una relación cercana con familiares que tal vez no tenían relación en ese momento, madre que vivía afuera y todo, y hubo un pico de contagio en ese sentido. También tengo entendido que Estados Unidos pasó lo mismo en el tema del Día de Acción de Gracias, todo el mundo viajó de un lugar a otro y se dio ese fenómeno. Ahora, se habla mucho de la nueva oleada, se habla mucho del riesgo que existe, que va a venir, y estamos a las puertas de una actividad que es por tradición que muchas personas o viajan al interior o se juntan en grupos de familias. ¿Cómo ve esa parte, doctora? ¿Qué pronóstico o qué estadísticas podríamos sacar de eso y qué riesgo totalmente representa eso? De hecho, pues el pico máximo que nosotros tuvimos es específicamente el 27 de julio, ¿verdad? Ese fue nuestro momento que tuvimos más pacientes, hicimos muchas más pruebas, porque había demasiada gente sospechosa de COVID-19. Entonces, esto sí tiene razón, coincidió también con el 10 de mayo, que todo el mundo relajó medidas, pues hizo algunas reuniones, entonces luego del periodo de incubación, luego empezamos a ver el alza de pacientes positivos de COVID-19. Ahora, en cuanto a pronósticos, sí estamos monitoreando, como instituto le puedo decir que somos nosotros los que epidemiológicamente tenemos que ver cómo va subiendo la cantidad de positivos semana por semana. El año se divide por semanas epidemiológicas. Entonces, si nosotros detectamos un alza constante entre varias semanas, entonces podemos asegurar que es un pico
De lo contrario, pues solo es un aumento de casos que podemos experimentar pequeñas alzas, pero no creo que vaya a ser un pico tan exponencial como lo que tuvimos en julio. Ok. Bueno, definitivamente, pues eso es lo que esperamos, ¿verdad, Sí, esperamos. doctoras? Pero si hablamos de estadísticas y si hablamos de que sí hay de repente un elevado de contagios, pues yo no quiero ser de ese segmento, No, ¿verdad? No queremos, nadie quiere caer en esa estadística de decir, bueno, estamos expuestos. Si bien es cierto que, retomando un poco lo que usted decía al inicio, doctora, es que en algún momento las probabilidades de contagio, pues en algún momento se va a dar en toda la población. Pero está en mí el que se prolongue un poco más, ¿verdad, Claro. doctora? ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué sucede si se prolonga un poco más? Pues ya hay más experiencia, ya se hizo pues, Más capacidad más instalada, capacidad instalada, más ya hay recurso. descubrimientos nuevos. Claro. Me parece que eso usted es la experta y se lo tengo que preguntar porque son preguntas que nos ingresan y nos dicen. Muchos de los primeros casos fueron como que error y ensayo, como que poder ver un poquito de eso, pero obviamente los posteriores fueron como que ya, como que afinando, pues, tal vez si me perdonan usar el léxico, como afinar el motor de un vehículo, que se fue afinando poco a poco. Entonces, entre más tiempo pase, si Dios no quiera, nos toca esa parte, pues ya hay más experiencia en ese caso. ¿Estoy en lo correcto, doctora? Sí, y de hecho, pues no me gusta usar el de ensayo y error. De hecho, pues quiero, con toda la humildad del mundo, le puedo decir que nadie sabía de esta pandemia, es un virus nuevo. Yo en lo especial estoy muy sorprendida de los avances de la ciencia. En meses logramos tener tratamientos, en meses descubrimos lo que puede ser mejor, en meses tenemos 3 vacunas por aprobarse. Eso lleva años. Entonces, a mí me gustó mucho las palabras del el director de la Caja costarricense que decía, pues, vamos a vencer al virus con ciencia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Eso es. Muy interesante y vamos a ir a la pausa nuevamente, pero al regresar una pregunta que nos está llegando y es la vacuna. ¿Qué pasa con la vacuna? Y vamos a ir conversando después de la pausa. Gracias, seguimos conversando con la doctora Ada Vargas y es muy interesante lo que ella nos comparte y uno de los temas que pues, y dijimos antes de la pausa es que en tiempo récord se estaba haciendo una vacuna. Ahora bien, pues también parte de lo que produce Conocimientos TV es el llevar a la población esa información traducida en conocimiento y una de las preguntas que nos hacen es hay un proyecto de ley en el Congreso de la República que es la iniciativa de ley 5342, que hay un párrafo que es un poco polémico que dice que es de grado de obligación vacunar. No sé si nos quiere compartir algo de eso, doctora, porque entiendo que de alguna manera sí debe haber una vacuna, por supuesto, pero cuando se le pone algo de obligatoriedad a algo, pues como que la población se hace un poco más reacia a eso. Pero no sé qué opinión se merece este aspecto. Pues yo puedo hablar de la parte técnica, ¿sí? Claro. De la parte médica. Entonces yo la verdad es que siempre recomiendo la vacunación. La vacunación es una de de las fortalezas de la prevención. De hecho, pues es no solamente para COVID, es para todas las vacunas. O sea, anecdóticamente, sarampión, varicela, tienen su vacuna específica. ¿Para qué? Para prevenir la enfermedad. Entonces creo que desde el punto de vista técnico, yo pues sí estoy en favor de la vacuna. Yo creo que pues si hay una iniciativa, pues sería lo más adecuado, pero pues siempre es como un llamado a la población para que voluntariamente, ¿cierto? Creemos en las vacunas. Nosotros pues somos un país que tiene buenas tasas de vacunación. ¿Por qué? Porque lo hacemos con los chicos. Entonces, creo que pues por ahí vamos.
Claro que sí. Una de las cosas también que debemos tomar en cuenta es que definitivamente creo que si alguien que está contagiado y es como que el último recurso, pues definitivamente con los ojos cerrados podría optar a poderse tener esa vacuna, ¿verdad? Pero un poquito de esto es, la vacuna debe ser obviamente para gente que no ha sido contagiada, ¿verdad, doctora? Como usted lo dijo, es preventivo, ¿verdad? Entonces estamos considerando que debería ser a esa masa que no ha sido contagiada, hacia esa masa, o los que también ya se te contagiaron también debe ir, o cómo es el enfoque técnico que se debe considerar para esa vacuna. Pues la inmunidad en sí de una infección sabemos que dura 6 meses. Entonces, la vacuna está dirigida a poblaciones de riesgo, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando con recomendaciones internacionales, OPS, OMS, CDC, están muy interesados en dar las directrices a nivel internacional sobre las personas que deben recibir la vacuna, ¿verdad? El personal de salud, las personas vulnerables, los mayores. Entonces, creo que poblaciones de riesgo ahorita, o poblaciones específicas, o ser muy exquisitos en quién debe recibir la vacuna o no, es un poco prematuro, pero sí estamos trabajando en afinar ese dato. Ok. Desde ya le seguimos invitando a que nos escribas al WhatsApp y a las redes sociales, que siempre le invitamos a que sea parte de Conocimientos TV. Y efectivamente nos dio una pregunta y nos dice, que creo que es lo que está abordando, doctora, dice, ¿considera que se le debe dar prioridad el uso de la vacuna a las personas de riesgo sobre la demás población? De hecho, pues son varias personas, ¿verdad? El personal, enfermos crónicos, que sabemos que son el blanco, la población vulnerable de enfermar o de complicarse por COVID-19, definitivamente puede ser uno de los grupos de riesgo, sí. Pero también están otras poblaciones, ¿verdad? Las personas mayores, el personal de salud, sino cómo nos vamos a defender. Entonces, si nuestra primera línea de ataque está enferma, no vamos a poder atacar la pandemia, combatir este virus, no sé si me explico. Entonces, creo que no solamente se va a limitar a esto. Finalmente vamos a recibir la vacuna todos, pero pues en las primeras etapas vamos a tener que priorizar a quién queremos proteger primero. Claro, y esa es una de las cosas que queremos hacer énfasis en la población, Okay. que definitivamente yo podría incluso en ese sentido, y tal vez me corrige si me equivoco, doctora, es que yo puedo llegar a ser una categoría, si podemos hablar de prioridad 1, prioridad 2 o prioridad 3. Yo me categorizaría como una prioridad 1, como usted lo dice, si estoy al frente de todo esto y que mi riesgo es mayor al contagio, pero yo me podría convertir en una prioridad 3 porque yo me estoy cuidando, porque yo no estoy poniéndome en riesgo, porque estoy tomando todas las medidas necesarias, y como que ser un poco, como tal vez el término no es eso, pero es lo que se me viene, no egoísta, sino que voy a yo a tratar de que no se me dé la vacuna, no se me suministre, porque yo estoy tratando de al máximo estirar ese tiempo de la posibilidad de contagio, ¿verdad, doctora? Claro. Eso podría considerarse eso así, ¿verdad? Se puede considerar, pero al final y al cabo, pues son la población joven, la población económicamente activa también debe recibir la vacuna. Entonces, las poblaciones, como le digo nuevamente, estamos en una mesa de discusión tratando de priorizar grupos. Entonces, pero sí, pues claro que podemos continuar las medidas, retrasar un poco la administración, pero pues... Claro que sí. Ya para ir cerrando este bloque, doctora, y como en el inicio del programa yo le decía, que la idea también es dar unas recomendaciones que ya hemos escuchado, que ya estamos enterados, pero nuevamente hacer esa conciencia, ese llamado a la población de que está bien, están en un mes que es por demás, es una actividad de comercio, etcétera, y que también está viéndose el factor económico de nuevamente de activar la economía. Pero no se debe de dejar de hacer énfasis en las precauciones que hay, y que realmente la mascarilla no es solo es como que lo voy a poner para que no me miren que yo no ande con mi mascarilla, ¿va? Sino que realmente que se debe usar para lo que fue diseñado. No solo para usarla como un adorno, porque muchas veces se utiliza eso, ¿verdad? Entonces, sus recomendaciones generales, doctoras. Pues lo de siempre, ¿cierto? Reforzar el uso de la mascarilla, o sea, el uso correcto de la mascarilla, pues tiene que cubrir
el mentón y la nariz. Entonces debemos usar el tiempo estipulado del uso de las mascarillas, pues si son quirúrgicas solo duran 24 horas, si son las más especializadas KN95, N95, pues duran hasta por 8 horas, por 40 horas. Pues el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de barreras como la careta es muy importante, y evitar las reuniones, evitar los conglomerados. Eso lo hemos visto, lo hemos comprobado, es donde más se infecta a la gente. Entonces, y de cierta manera, la responsabilidad de cada uno. Claro que sí. Nosotros desde ya agradecemos por sintonizar este programa y por podernos siempre estar atentos a lo que podemos producir acá en Conocimientos TV. Desde ya agradecemos mucho a la doctora Ada Vargas y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que nos vino a dar esta información. Creemos que definitivamente lo que queremos es nuevamente despertar la conciencia, pero la última palabra la tiene la persona que nos está viendo. Tú que eres padre, tú eres responsable de tu núcleo familiar y tú vas a tomar la decisión de poder tomar las medidas adecuadas. El gobierno o las instituciones de salud y todo el mundo puede estar haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder controlar esto, pero de nosotros depende también el poder llegar a caer en esas estadísticas de infectados, pero también puede hacer el esfuerzo de poder no ser esa estampida de los contagiados. Y desde ya les recomendamos nuevamente a la población de no bajar la guardia, de seguir con esas precauciones que por demás ya la doctora explicó, que ya lo dijo, pero queremos nuevamente hacer esa conciencia a la población. Y recuérdense que nosotros estamos en esto, no solo es obligación del gobierno ni la parte de salud, sino que nosotros mismos tenemos una obligación con nosotros mismos. Desde ya agradecemos su sintonía, escríbanos siempre si hay cosas que quedaron pendientes de abordar, las podemos responder al WhatsApp o a la plataforma en las redes sociales. Hasta siempre.